Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, origen étnico, religión o cualquier cosa que nos diferencien. Los derechos humanos tienen su base normativa en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. A partir de allí, la humanidad ha venido avanzando y profundizando los distintos tipos de derechos, garantizando así la igualdad de todos los seres humanos. Conocerlos y defenderlos es un deber ciudadano, y es por ello que en Venezuela, gracias a la Revolución Bolivariana, hay una visión garantista de los derechos humanos. El comandante Chávez, en el proceso constituyente de 1999, convocó a los más amplios sectores sociales a construir un nuevo pacto social, la Constitución Bolivariana, una constitución que incorporó por primera vez los derechos ambientales y asimismo fue profundizando los derechos políticos, económicos y sociales de todos los venezolanos y venezolanas. Desde el año 2014, el gobierno de Estados Unidos inició una escalada contra el pueblo venezolano. En nombre de la defensa y promoción de los derechos humanos, iniciaron una serie de medidas coercitivas unilaterales orientadas y dirigidas a presionar el cambio de gobierno en nuestro país, con la excusa de que estaban defendiendo y promoviendo la democracia y los derechos humanos. Y para este investigador vale la pregunta, ¿es que acaso el gobierno de Estados Unidos tiene la condición suficiente para regir todos los derechos humanos en el mundo? ¿O es que acaso tomando medidas de presión van a garantizar el desarrollo de los derechos humanos en otros países? Y aún más me preguntaría, ¿es que cercenando el acceso a los bienes y servicios, es que aprovechándose de nuestros recursos internacionales van a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos? Son preguntas que se van a responder en este trabajo. El impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela. Una reflexión necesaria en el contexto que vive la patria, de una agresión multiforme, donde el gobierno de Estados Unidos, junto a otro grupo de naciones, han emprendido una acción hostil contra Venezuela, contra la Venezuela que decidió su rumbo y que construye una revolución. Es por eso que hemos realizado un estudio documental donde comparamos la situación de los derechos humanos en Estados Unidos y la situación de los derechos humanos en Venezuela, para que podamos observar que a partir de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela ha sufrido graves lesiones en el ejercicio de sus derechos humanos. Para aproximarnos a la realidad de los derechos humanos en Estados Unidos, es preciso observar su sistema penitenciario. En la actualidad, 30 de los 50 estados que conforman Estados Unidos tienen como legal la pena de muerte. Asimismo, podemos ver el racismo presente en el sistema de justicia, donde la población afrodescendiente, que constituye el 13% de la población norteamericana, es el 40% de la población penitenciaria. Asimismo, las mujeres, en los últimos 30 años, ha crecido en 700% la población penitenciaria femenina, evidenciando cómo hay un aumento de la criminalización de la mujer. Estados Unidos es un país que en la actualidad tiene 27 millones de drogadictos y 66 millones de alcohólicos. Una realidad dramática reflejada por muchos estudios científicos hechos por el propio gobierno federal. Hay 500.000 personas sin techo y 40 millones de pobres. Entonces vale la pena preguntarnos en Venezuela, ¿cómo un país con una situación social tan vulnerable, tan dramática, una situación que convida, que invita a cualquier estudioso a buscar las soluciones en el seno de su propia sociedad, a buscar las soluciones a esos problemas sociales acumulados durante siglos? Entonces nos preguntamos nosotros, ¿es que acaso la conquista de los derechos civiles, de las libertades políticas, es garantía de los derechos humanos?
pues desde Venezuela creemos que los derechos humanos van más allá. Es la satisfacción de las necesidades del pueblo. Hablamos de un país donde se han construido más de 3 millones de viviendas en los últimos años. Hablamos de un país donde está declarado por la UNESCO, Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como territorio libre de analfabetismo. Venezuela es un país que cuenta con un sistema de salud público desplegado en el territorio, que garantiza la atención personalizada, familia a familia, casa a casa, con médicos integrales comunitarios. Venezuela garantiza el acceso a la alimentación de más de 6 millones de familias a través del sistema CLAP. Es un esfuerzo extraordinario el que hace el gobierno bolivariano para garantizar la satisfacción de las necesidades. Un gobierno que garantiza a cada uno de los estudiantes del sistema público educativo el acceso a la tecnología, con el programa Canaimitas y con los CEBIT, los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática. Es un gran esfuerzo que hace permanentemente el gobierno bolivariano, pero desde el año 2015, con la aplicación del decreto Obama, ese decreto que señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos, se han venido implementando medidas coercitivas unilaterales que afectan el acceso de Venezuela a sus recursos. Lo hemos visto recientemente con la apropiación indebida de nuestra empresa en Estados Unidos, la refinería Citgo, una empresa propiedad del Estado venezolano, propiedad de todos los venezolanos, que ha sido ilegítimamente arrebatada por parte de intereses norteamericanos. Asimismo, hemos visto las sanciones que se han hecho contra el Banco Central de Venezuela, las sanciones contra PDVSA, las sanciones contra el Petro, contra cualquier iniciativa que emprenda el gobierno bolivariano para el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. El gobierno de Estados Unidos en los últimos años ha desplegado más de 300 medidas coercitivas unilaterales. Esto tiene un impacto directo en el desarrollo de la vida, en el desarrollo y ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. Una de las cifras que expresa con mayor magnitud el nivel del ataque contra Venezuela es lo que respecta al pago de la deuda. En los últimos años, entre 2013 y 2016, el gobierno bolivariano hizo una cancelación de deuda por más de 63.000 millones de dólares. Y aún así, el riesgo país de Venezuela ha sido incrementado en 113%, expresión del ataque permanente de la banca internacional contra nuestra patria. El estudio del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre el Índice de Desarrollo Humano, hemos visto que entre 2012 y 2017 Venezuela ha retrocedido 16 puestos a nivel mundial. Pero incluso ahora que estamos en el puesto 78, estamos mejor ubicados que Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, lo que demuestra que el ataque va contra el bienestar del pueblo, contra la satisfacción de las necesidades. Durante los últimos años, la industria petrolera ha pasado de tener un ingreso anual en el año 2013 de 48.000 millones de dólares a un ingreso de 4.000 millones de dólares en el año 2018. Allí se ve de manera clara y transparente cómo la agresión principal a nivel económico la han dirigido al ingreso petrolero venezolano, porque saben que gracias a la revolución bolivariana el 75% del ingreso de la patria va dirigido al área social. Son más de 160.000 millones de dólares el perjuicio económico que ha tenido Venezuela durante estos últimos años. Desde el decreto Obama, ese infame decreto que atenta contra la soberanía de nuestra patria, que atenta contra la tranquilidad de nuestra patria y al que se han venido sumando otros países de manera lacaya, de manera ofensiva contra la soberanía de Venezuela. Hoy podemos decir que en Venezuela tenemos
la garantía constitucional de los derechos humanos. Son las reflexiones necesarias que debemos hacernos los venezolanos para entender el contexto actual que vivimos y sobre todo para reconocer el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y del gobierno bolivariano que ha soportado estoicamente la guerra multiforme que se ha desplegado contra nuestra patria. Desde la academia, el aporte que debemos dar es teorizar y darle cada día más herramientas a nuestro pueblo para defender el proyecto político que venimos construyendo. Porque sin duda alguna, la revolución bolivariana es un instrumento para la construcción de la Venezuela del futuro. Durante este estudio, metodológicamente hicimos una comparación de la realidad social de Venezuela y la realidad social de Estados Unidos. Hoy, las heridas sociales que presenta nuestra patria tienen su origen en estas acciones hostiles que ha implementado el gobierno de Estados Unidos con el único fin de dar punto final a la revolución bolivariana. Si hay un país que puede mostrarle al mundo un sistema democrático, popular, amplio, sembrado en el corazón de la gente, es el sistema venezolano. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, a todo el equipo profesoral y el equipo técnico que hizo posible este programa de postdoctorado, Fortalecimiento Institucional en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, una iniciativa revolucionaria de los nuevos tiempos para fortalecer desde la academia la conciencia del pueblo de Venezuela.